Bienvenidos a la Casa de América, bienvenidos a este segundo seminario iberoamericano sobre infraestructuras y transportes. Permítanme que le dé una bienvenida especial a los ponentes de esta primera mesa, al señor don David Taguas, presidente de SOPAN, al señor don Milton Torres, subsecretario de Infraestructuras de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, al señor don José San Martín, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicación y Transportes de México, que viene en sustitución de Óscar de Buen, el subsecretario de México. Como saben, ha habido un cambio de cartera ministerial inesperada. El secretario de Transportes de México ha sido su ministro de Transportes de México, ha cambiado y por tanto el subsecretario, es decir, el viceministro, ha tenido que quedarse en México, aunque como siempre estamos encantados de recibir, por supuesto, al señor San Martín aquí con nosotros. Bien, también quisiera darle la bienvenida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que siempre colabora con nosotros, al igual que la Dirección General para Iberoamérica. Para la Casa de América es siempre una satisfacción poder realizar este seminario, esta segunda edición del Seminario sobre Infraestructura y Transportes en Iberoamérica. Se trata de una especialidad que habíamos creado hace 1 año y medio, una nueva especialidad. Nosotros desde la dirección de Tribuna Americana siempre hemos estado ligados a lo que es la realidad iberoamericana y considerábamos que dejar fuera lo que son las infraestructuras y el transporte no sería una cosa muy acertada. Por tanto, especialmente cuando en los últimos tiempos va quedando claro que un aspecto del desarrollo económico y comercial de América Latina pasa por la inversión sostenible en sus infraestructuras. Un sector decisivo para la dinamización empresarial de la zona. De hecho, entre el 2011 y el 2015 los países de América Latina van a invertir 450.000 millones de dólares en las infraestructuras, lo cual representa para las empresas españolas y para las empresas del sector una oportunidad. En este marco destaca especialmente el papel de Brasil, el papel de Colombia, que en los últimos años han tenido unas inversiones superiores en este área que el resto de los países. Pero también hay que destacar los esfuerzos realizados por otros países latinoamericanos o los retos, como puede ser el caso de Ecuador, en el que va a convertir más de 1.200 kilómetros de carreteras en autopistas. Pero yo creo que todo ello, lógicamente, es mejor dejarlo para que lo hablen nuestros ponentes. La Casa de América está firmemente convencida que invertir en lo que es infraestructura es invertir en desarrollo, en integración, en sostenibilidad social, en inclusión. La idea, cuando hemos querido realizar este segundo seminario, cuando nos lo planteábamos, tiene ya como objetivo, en realidad, el mismo objetivo que el del año pasado, es decir, poner sobre la mesa una serie de propuestas, realizar una reflexión sobre esas propuestas por parte de nuestros países invitados, pero posiblemente también cabría incidir sobre los datos positivos que ya manejamos. Según el estudio del Banco Mundial Infraestructura en América Latina y el Caribe, tendencias recientes y retos principales, las infraestructuras han mejorado en la mayoría de los países iberoamericanos en la última década. Y esto ya de por sí es indudablemente una buena noticia. Pero la crisis financiera internacional, lógicamente, ha incidido en estas inversiones en infraestructuras. Por eso, ahora más que nunca es necesario esa alianza pública-privada, y para ello es necesario consolidar y asegurar el marco institucional, regulatorio y legal con estructuras financieras innovadoras que hagan que los proyectos
sean menos arriesgados. De todo ello nos va a hablar hoy en la CEOPAN, el Banco Mundial y nuestros tres países invitados, México, Colombia y Ecuador. No quiero alargar esta bienvenida, le paso por tanto la palabra al presidente de la CEOPAN, David Taguas, no sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí en la Casa de América. Muchas gracias. Los principales países que fueron centro de la actividad de nuestras empresas en esta primera etapa fueron Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México y Chile. Sin duda, la internacionalización de las constructoras españolas hacia Iberoamérica respondió tanto a factores de empuje como a factores de atracción de esa inversión. Entre los push factors cabe destacar la caída que hubo de la actividad en España tras la primera crisis energética. Les recuerdo que en España los efectos económicos se retrasaron algo hasta 1975 y después el inicio del proceso democrático y la transición hacia un nuevo sistema económico ocasionó algo anterior a la década perdida que hubo en Iberoamérica y que aquí empezó a mitad de los años 70. Evidentemente, además, la internacionalización incrementó sustancialmente la experiencia y la diversificación acotada al riesgo de una situación de debilidad de la demanda interna en España. Es decir, entre estos push factors yo destacaría la propia situación interna del país, los cambios acometidos por las reformas estructurales que se iniciaron a finales de los años 70 como un factor que empujó a nuestras constructoras, que ya tenían un tamaño y una especialización muy importantes, hacia el área de Iberoamérica. Entre los pull factors, destacar el enorme atractivo que siempre tiene Iberoamérica para el sector empresarial español. Idioma, cultura, regulación son factores de enorme peso cuando uno se instala en alguna zona del mundo. Cabe también señalar la presencia de instituciones multilaterales en el área con importantes proyectos de infraestructura como el Banco Mundial, la CAF, el BID y, por supuesto, los convenios bilaterales de financiación que ya mantenía España con muchos países de Iberoamérica. En esta primera fase de la internacionalización, las empresas constructoras españolas buscan el tamaño del mercado. Durante esta primera fase de los años 70 del pasado siglo, se trata de responder en definitiva al intento de incrementar este tamaño del mercado en un momento en el que ya he dicho que la actividad en España a través de una demanda interna se manifestaba bastante débil. Tienen que tener en cuenta que además el mundo en general, y España en particular, se enfrentaba a una crisis energética que tenía caracteres, como todos conocemos bien hoy, de oferta, y por tanto la situación se unía a esa crisis de oferta, que había incrementado notablemente los costes, con una contracción de la demanda importante y con un peso que ya era importante de nuestro sector empresarial en la construcción, lo cual, sin duda, fue parte de la explicación de la internacionalización tan intensa que hubo en ese momento. En la década de los años 80, esta situación experimentó ya un cambio radical. Iberoamérica inició la década perdida tras la segunda gran crisis energética, la que ocurrió en 1979, y los países productores de petróleo se convirtieron en un destino atractivo para las principales constructoras españolas. Fíjense que en esta etapa Argelia llegó en esa década a suponer el 80% de la exportación española en construcción. Marruecos y Libia también fueron países con gran presencia española, así como algunas economías europeas, Portugal y Francia en particular. El importante periodo de expansión que se inició a mediados de los años 80, tras un periodo de atonía que ya he señalado, en España, que estuvo ligado, si ustedes quieren, a la apertura de la economía española, a su incorporación a las instituciones europeas, en particular a la Unión Europea, exigió dedicar de nuevo más recursos a la construcción interna en España.
Fíjense que este periodo ya tenía objetivos como la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, en el año 92, la Expo de Sevilla también en 92, ya no sé lo que sé, la inauguración de la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y también el enorme impulso que se dio en esa etapa a la construcción de la red de autovías española. A partir de los años 90, ya del pasado siglo, se inicia, desde mi punto de vista, la segunda etapa de la internacionalización de las constructoras españolas. Ya el patrón exportador cambió de forma radical. A pesar de contar España con un marco favorable a nivel nacional, las principales empresas españolas lograron importantes contratos bajo el modelo que ahora llamamos el modelo PPP o el modelo concesional en general en terceros países. Era un intento de exportar el modelo concesional que se había iniciado en España, curiosamente, en los años 70, con concesiones que no eran exactamente lo que hablamos hoy, porque eran de peaje directo, y en el cual había habido algunas experiencias que fueron exitosas, como las autovías Sevilla-Cádiz, Bilbao-Beovia y el eje mediterráneo en particular. Evidentemente, ya esto que ocurrió durante los años 70 permitió ahora a la economía española, y en concreto a las empresas constructoras españolas, iniciar una segunda fase de expansión internacional que tiene poco que ver con la primera. Lógicamente, en estas condiciones, América Latina, con una fuerte demanda interna en España, ya no era la búsqueda de mercado ni tampoco de tamaño, porque las empresas españolas estaban creciendo enormemente, volvió a tener un carácter absolutamente estratégico para las empresas españolas que retornaron con fuerza a Chile, México o Brasil, economías en las que su presencia hoy es muy relevante y todavía creciente, pero ya no como empresas exportadoras, sino como empresas inversoras. También hubo en esta segunda etapa importante presencia española en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y en Colombia. Y otros mercados de la zona, como puedan ser en general Centroamérica, Paraguay o Uruguay, lógicamente la atracción de estas otras zonas fue menor en el sentido de que el peso que tenía la obra civil en las mismas relativamente era más pequeño que en las economías que he citado antes. Fíjense que en la actualidad América Latina supone el 7,5% de la contratación total de las empresas constructoras españolas y supone el 12,4% de la facturación total. Ya da idea estas cifras de que la actividad de construcción de las empresas españolas en Iberoamérica es realmente muy relevante. Y también la importancia que la región tiene para los principales grupos de infraestructuras españoles que concentran en esta área una cifra de negocio superior a los 80.000 millones de dólares. La reputación empresarial de las constructoras españolas en su mercado interno y la experiencia acumulada en las grandes obras de ingeniería que se acometieron en Iberoamérica y que se iniciaron en la década de los años 70 a lo largo y que duraron las últimas cuatro décadas, han sido referentes para su estrategia exterior y desde luego han sido determinantes del despliegue por los 5 continentes que les ha permitido convertirse en líderes globales de las concesiones de infraestructuras de transporte después de desarrollar la segunda etapa de la que estoy hablando. En la actualidad, el liderazgo es indiscutible. 7 de los 10 principales grupos mundiales que hacen infraestructuras de transporte son españoles y suponen una inversión acumulada desde 1985 de más de 180.000 millones de dólares, lo cual representa casi el 48% de todas las infraestructuras de transporte que hay en los 5 continentes. Evidentemente, este éxito, que no tiene precedentes en ningún otro sector, ni en ninguna otra economía del mundo, en ningún otro sector, representa la consecución de un hito que es difícil de explicar, pero que desde luego hace partícipe a las economías iberoamericanas
de este éxito, sin ninguna duda, de estos grupos que ya no son grupos españoles, sino son grupos internacionales, pero en particular son grupos iberoamericanos. Sin duda, por otra parte, Latinoamérica, como todos sabemos, ha mejorado significativamente su posición como destino de los inversores internacionales. Las empresas del resto del mundo han aumentado su participación en la actividad de la región significativamente durante los últimos años. Y dentro de estas empresas del resto del mundo, las empresas españolas en general ocupan el primer puesto con una participación en la actividad que está en manos de empresas exteriores del 23% en el total. De hecho, 11 empresas españolas se sitúan en los primeros puestos del ranking en actividad exterior en Iberoamérica. Déjenme, ya que he hecho un repaso, creo que breve, no les quiero aburrir mucho de la historia de las últimas décadas, que me centre un poco más en los encuentros en esta tercera fase, es como me gusta llamarlo a mí, de la internacionalización que ahora ocurre y que tiene como objetivo la búsqueda de la productividad. Realmente el mundo ha cambiado de forma radical, la situación económica, financiera, es absolutamente distinta de lo que ha sido en las últimas décadas y las empresas, estas empresas o estos grupos empresariales españoles, que aunque aquí no se reconozca explícitamente, sí que se hace en países donde ganarse la reputación es realmente difícil, ahora están en una estrategia bien distintas. De hecho, una vez que han consolidado la posición de liderazgo de estos grandes grupos de infraestructuras, déjenme que les llame así, de infraestructuras y servicios, el objetivo de la fase actual que está ocurriendo de la internacionalización ha cambiado de forma, como les digo, sustancial. Los grupos españoles ya no tienen para nada el objetivo de aumentar su tamaño de mercado, tampoco diversificar su actividad, que ya lo han hecho, o por supuesto tampoco la de consolidarse en el modelo concesionario en el mundo, porque son líderes en esta situación. Por tanto, una cosa es llegar y otra mantenerse, ahora luchan por mantenerse, y esto lo que significa es búsqueda de la productividad. Si uno lo ve desde este punto de vista, entenderá que ahora ya los grupos españoles no quieren ir a una economía latinoamericana a participar en una licitación. Realmente cuando lo hacen es porque ya están allí. Ahora el objetivo de la internacionalización en esta tercera fase es quedarse. El carácter, si ustedes quieren, de las inversiones ha pasado de ser explicado y transitorio, por muy que fuera duradero, a ser definitivo e irrevocable. Cuando un grupo español de infraestructuras y servicios, saben ustedes que se instala ahora en una economía, lo hace con carácter definitivo e irreversible. En este sentido, la participación de estos grupos de infraestructuras en los principales proyectos se basa en 5 factores determinantes que yo quiero destacar aquí muy brevemente. Lo primero, su enorme capacidad de gestión. Son grupos que, al haberse diversificado, tienen una capacidad de gestión importante para desarrollar proyectos. Les pondría el ejemplo, porque a veces no se sabe, de que alguna de nuestras principales empresas, permítame que no dé el nombre, pero el caso que conozco mejor, tiene lo que se llama una oficina técnica que tiene 1.100 ingenieros de caminos, lo cual es que a veces nos pensamos, imagínense la capacidad que puede tener un grupo de este tipo con 1.100 ingenieros de camino trabajando en la oficina de proyectos para hacer cambios en cualquier tipo de proyectos del mundo. Esto es la oficina técnica de Madrid. Segundo, el capital humano. No cabe duda de que que fue ya un factor decisivo en la explosión de estas empresas durante todo el siglo XX, hoy, sin ninguna duda, vuelve a ser un punto de apoyo y de referencia para su participación en los proyectos internacionales en los que están. Lógicamente, además de la diversificación, está la especialización, que no se ha perdido. La posible ejecución de proyectos que cada vez han sido más grandes, algunos con impacto mundial, mediático, con enormes implicaciones en cuanto a los efectos que tienen sobre el desarrollo de otros proyectos en la zona del mundo, han hecho que esa especialización no solo se mantenga, sino que haya podido aumentar.
Sin duda, uno que quiero destacar especialmente es la solidez financiera, aunque a veces interpreten mal estos ratios de solvencia de los que hablamos. Cuando uno acude a algunos mercados, ya hemos tenido alguna experiencia, tenemos ahora, y alguna hemos tenido en el pasado desde que yo estoy en Siopan. El hecho de que estos proyectos, estos grandes proyectos, haya que acometerlos, como no puede ser de otra manera, con deuda, a veces confunde a los análisis que se hacen internos que pretenden comparar la actividad de un grupo empresarial que tiene una deuda que además tiene caracteres técnicos de cómo se consolida con la actividad basada en circulante de pequeñas empresas locales. Esto lleva a una enorme confusión a veces. Y luego, por último, también destacar el alto nivel tecnológico y de equipamiento que estos grupos, dado su tamaño y su especialización, tienen. Yo no les quiero ahora aburrir, quiero evitar ese riesgo. Déjenme que acabe, por tanto, aquí, en espera de que puedan surgir algunos de estos temas. En otro momento no les quiero hablar ahora del modelo concesional a esta hora de la mañana, no sé si sería capaz yo tampoco, pero en definitiva déjenme acabar diciendo que los nuevos encuentros en esta tercera fase con las queridas economías de Latinoamérica tendrán, por tanto, tienen ya carácter permanente y estarán basados en la responsabilidad social corporativa, tema muy importante y que está unido a la reputación de los grandes grupos empresariales españoles y que queremos potenciar al máximo en esta tercera fase. Aunque bueno, tercera porque yo lo he dividido así. Sin duda, el objetivo será, para nuestros grupos lo es, el incremento de la productividad. Queremos dar ese salto en esta nueva etapa de la internacionalización y sin duda la contribución al crecimiento económico y al bienestar de la región, porque saben ustedes que la inversión en infraestructuras junto con el capital humano son capaces de explicar la productividad. Y para acabar, déjenme parafrasear a Krugman, nuestro premio Nobel que tanto leemos hablando del mundo financiero, cuando en un libro explicaba, le preguntaban por el crecimiento y decía, mire, puede que la productividad no explique todo, pero lo explica casi todo. Y nos dejó un poco a medias, porque nos dijo, bueno, si la productividad explica casi todo, ¿qué es lo que explica la productividad? Entonces déjenme que yo les diga, pues el capital humano y la inversión en infraestructuras no explican todo, pero no se preocupen de lo demás, explican casi todo. Por tanto, si somos capaces de aumentar nuestro capital humano y de aumentar la inversión en infraestructuras que hacen nuestras economías más competitivas y más productivas, no les quepa duda que eso aumenta la productividad y, en definitiva, el crecimiento, la renta per cápita y el bienestar de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Tiene la palabra José San Martín, Director General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Primero, como un primer panorama de cómo está constituida la Red Nacional de Carreteras de México. México cuenta con 357,000 kilómetros de carreteras, dividido en la red federal, con 48,000, la red alimentadora y la red rural. Dentro de la red federal es donde se encuentran los principales corredores de transporte de carretero, y ahí es donde tenemos las principales autopistas de cuota, es decir, las autopistas que están siendo concesionadas a través de los programas de acción pública privada. Es un panorama de los 14 corredores troncales principales que conectan norte, sur, este, oeste, con la frontera estadounidense, con los puertos en el Golfo y en el Pacífico, y donde se encuentran este tipo de carreteras. Entre 2007 y 2012, en el sector transporte, las inversiones entre públicas y privadas son las que ven ustedes en esta tabla. En carreteras, el monto de la inversión es de 287,000 millones de pesos, de lo cual se ha invertido ya más de la mitad, equivalente a casi 18,000 millones de euros, de los cuales en inversión pública tenemos 159,000 millones de pesos y en privados 128,000. En ferrocarriles, puertos y aeropuertos, ahí pueden ver las cifras. El monto de la inversión en infraestructura de transporte en euros es alrededor de 29,000 millones de euros, y prácticamente divididos mitad y mitad entre inversión pública
e inversión privada. Ah, no, aquí es aquí. Actualmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, que es la que yo presido, se manejan, se administran, se han concesionado 149 tramos carreteros y puentes. Nuestros principales concesionarios, en primer lugar tenemos al Fondo Nacional de Infraestructura, antes FINFRA, que administra las autopistas rescatadas de la primera etapa de 89 a 95 de concesiones y que actualmente forman parte del programa de aprovechamiento de activos. Y así tenemos a CAPUFE, los gobiernos estatales, las autopistas y puentes de cuotas privadas que permanecieron de la primera etapa de concesiones, Banobras y esta es la segunda etapa, nuestro nuevo modelo de acciones públicas privadas que inició en 2004-2005, en el cual hemos hecho 35 concesiones en total en estos últimos 6 años, para complementar 149 tramos concesionados, que no 149 concesiones, pero 149 tramos. Por ejemplo, el FONADIN en una sola concesión maneja 39 autopistas. Dicho sea de paso, este es el sistema concesionado más grande del mundo, administrado por una sola entidad. Esta es la representación gráfica de lo que vimos hace un momento entre FONADIN, CAPUFE, etcétera. En longitud, esto representa más de 9,000 kilómetros, 9,250 kilómetros, con FONADIN administrando más de 4,000. Nuestro nuevo programa tenemos 2,600 y los demás concesionarios pueden ver ahí los kilómetros que administra. También en longitud pues, es el sistema concesionado por mucho más grande del mundo. En este mapa vemos las carreteras concesionadas, las de la primera etapa en azul de 88 a 94 y el nuevo programa está en rojo. ¿Qué impacto tiene esto en la red? Los últimos años, de 2007 a la fecha, la prioridad que se le ha otorgado a la inversión en la infraestructura carretera ha dado los siguientes resultados. Se han construido, modernizado entre inversión pública y privada más de 11,000 kilómetros, más que las administraciones anteriores juntas. 1,012 kilómetros de estas ya están en operación totalmente la acción pública-privada y más de 2,300 kilómetros se encuentran en la etapa de construcción, con lo cual entre los dos actualmente se han concesionado en los últimos 3 años 3,300 kilómetros de autopistas. Estas acciones públicas privadas son esenciales para alcanzar las metas del Plan Nacional de Infraestructura de 2007 a 2012 y aunque la crisis económica, como ya se mencionó, y financiera recientes ha disminuido el ritmo del programa de asociaciones, no lo desaparecimos o no lo suspendimos como en muchos otros lugares del mundo, bajó el ritmo. El gobierno federal está comprometido con su desarrollo e instrumentar nuevas estrategias para adaptarse al nuevo entorno económico financiero que prevalece en la actualidad. Para esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha desarrollado 3 esquemas en materia de concesiones, 3 modelos. El de concesiones individuales, concesiones puras, digamos, donde se licita una carretera nueva para construir, operar y explotar, con derecho a tener alguna subvención del gobierno federal, que es el primer modelo que instrumentamos, aprovechando, como se dijo hace un momento, mucho de la experiencia española. Los PPS, proyectos de prestación de servicios, también llamados de tarifa sombra, peaje sombra, tenemos varios, y un nuevo modelo que, si no único, es de los pocos de estos modelos que tenemos en el mundo, que es el de aprovechamiento de activos, donde las autopistas de la primera etapa que está manejando el Fondo Nacional de Infraestructura se vuelven a reconcesionar junto con la obligación de hacer en el mismo sistema carreteras nuevas, autopistas nuevas.
¿Qué es lo que se ha concluido de el primer modelo de concesiones individuales? Entre 2004 y 2010 se han concluido 14 proyectos. Hay, por ejemplo, en Amozoc, Perote, tenemos a OHL, Arreado Cozocuautla está Aldesa, tenemos Saltillo, Monterrey, está Isolux. En San Luis Río Colorado es un empresario español que ya se quedó a vivir allá. Y en esta primera etapa están en operación ya desde hace ya varios años, casi 800 kilómetros, en el cual se han invertido cerca de 20,000 millones de pesos, equivalente a cerca de 1.240 millones de euros. Estas son algunas fotografías de estas obras concluidas. Concesiones que actualmente están en construcción y que se espera se terminen este año. También tenemos Perote, Barandería y Libramiento Jalapa, donde nuevamente está Isolux. Libramiento Poniente de Saltillo, también Isolux es el concesionario de esa autopista. Las demás las pueden ver ahí. En total están en construcción más de 335 kilómetros, con una inversión cercana a los 807 millones de euros. Tenemos estas autopistas de los PPS, proyectos de prestación de servicios, es decir, los de tarifa sombra, que son principalmente modernizaciones, ampliaciones de autopistas existentes, que no son de cuota, sino que la tarifa la va pagando el gobierno federal periódicamente a lo largo de la vida de concesión, con lo cual podemos arrancar muchos proyectos a la vez. Ahí, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes y más difíciles, junto con la Durango-Mazatlán, la Nuevo Necaxa-Ávila, que conecta la Ciudad de México con el puerto de Tuxpan, está ahí FCC Global Vía junto con ICA. Estos PPS representan una longitud de 560 kilómetros con una inversión superior a los 1.040 millones de euros. Los 4 primeros están concluidos y los 3 de abajo están en construcción. El tercer modelo, ese era el segundo, concesiones, PPS, aprovechamiento de activos. El primero que conocen ustedes todos como el FARAC 1, que en su época fue un gran éxito, salió a concurso cuando los mercados estaban a todo lo que daban, la mejor época que difícilmente veremos, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Hay uno que otro jovenzuelo ahí que a lo mejor le toca vivir esa época dorada. Como ustedes saben, una gran participación. Finalmente Goldman Sachs con ICA tuvo una oferta que fue muy por encima de nuestras pretensiones, de más de 4,000 millones de dólares. Participaron empresas españolas, OHL, Isolux, FCC, Abertis, en este concurso. Este fue el llamado FARAC 1. El segundo segundo paquete que sacamos, un paquete muy grande llamado Pacífico Sur, que involucraba la concesión de 3 grandes autopistas existentes y la construcción de 9 nuevas, entre libramientos y autopistas nuevas. Ya salió después de la quiebra de Lehman Brothers, 2008-2009, en medio de la crisis, hubo una retirada de bancos, etcétera. No paramos el concurso, sin embargo lo tuvimos que declarar desierto ante las 2 propuestas que recibimos. Sin embargo, reaccionamos muy rápido, reestructuramos el tamaño del paquete, lo dividimos en Pacífico Norte y Pacífico Sur, y el Pacífico Norte únicamente con un activo, la autopista Mazatlán-Culiacán, con la obligación de construir los 2 libramientos de Culiacán y Mazatlán. Salió y fue concesionada al Grupo Ideal del señor Slim, también con un éxito bastante aceptable. Recibimos el triple de lo que habíamos calculado recibir. Tenemos actualmente entre concesiones, PPS y aprovechamiento de activos estas 6 autopistas en proceso de licitación. Como mencioné, hemos tenido que hacer más lento el proceso de licitación, hemos dado nuevos tiempos
Estas obras ya están, estas ya están concesionadas, están en su cierre financiero. Representan 200, casi 300 kilómetros, con una inversión de 790 millones de euros, que esperamos arrancar todas en este primer trimestre, la construcción este primer trimestre de este año. Estos son los que están en proceso de licitación, es decir, están en concurso, y en este primer trimestre estaremos recibiendo las propuestas de esas dos concesiones individuales y de aprovechamiento de activos. Este es el paquete de Pacífico Sur, que esperamos recibir estos primeros 3 meses, igual que el paquete de Michoacán, que tiene la munición de Pátzcuaro Uruapan y 2 libramientos de Uruapan y Morelia. Estos son 444 kilómetros de longitud de construcción de obra nueva, con una inversión superior, casi cercanos a los 1.100 millones de euros. Todo esto hasta acá es una realidad, no son programas, no son ideas, son ya cuestiones aterrizadas, concesionadas, unas operando, otras en construcción, otras esperando el cierre financiero y otras más como en proceso de licitación. Y estas son las concesiones individuales que pensamos convocar. Prácticamente todas se está terminando su proyecto ejecutivo, terminando de liberar el derecho de vía, los permisos de impacto ambiental, etcétera. Son estos 7 proyectos que tenemos, destacando el libramiento de Cuernavaca, Jala-Compostela hasta Puerto Vallarta, que representan una longitud de 536 kilómetros, con una inversión cercana a los 1.500 millones de euros. Pensamos convocar todas estas entre el primero y segundo trimestre de este año. Son concesiones individuales. En resumen, entre obras en marcha, continuación de obras en proceso, obras por iniciar que ya están concesionadas, los proyectos que están en fase de licitación, las nuevas licitaciones que acabo de mencionar y nuevas licitaciones de PPS, tenemos una longitud de más de 3.000, casi 3.100 kilómetros, con una inversión superior a los 2.220 millones de euros. Estas son las concesiones que se han dado en el mundo en el periodo 2007-2009, similares a la nuestra. Hay otro tipo de proyectos llave en mano, ventas directas que no contabilizamos para hacerlo comparable con lo que tenemos en México. En 2010, en 2009, y no sé por qué no salió los países, pero México ha concesionado 10 entre esos periodos, toda la Unión Europea en su conjunto 14, Rusia en esa época creo que hizo 4, Rumania 2, Polonia un par, etcétera. En 2010 México sacó 9, la Unión Europea en todo su conjunto, los 20 y tantos países, 17. En resumen, en los últimos 4 años, México ha concesionado 19 autopistas y la Unión Europea 31, Brasil 8, Estados Unidos 12, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho para poder continuar con este programa? Los cambios y qué es lo que viene. Nuevamente, la crisis económica y financiera afectó definitivamente en estos años el ritmo de desarrollo del programa de acciones públicas privadas en el sector carretero y también en los otros sectores. Los principales efectos: hay menor disponibilidad de recursos para el desarrollo de infraestructura, entre deuda y capital de riesgo, los créditos con mayores tasas de interés y menores plazos, ya no están las tasas y plazos que se daban antes del 2008, las tasas internas de retorno han aumentado considerablemente, hemos reducido el tamaño, sobre todo en los paquetes de activos, como he mencionado, de los proyectos. Ha habido una disminución de los participantes en licitaciones, son mucho menos arriesgados, más cuidadosos, más cautelosos. Los monoliners desaparecieron prácticamente, ya empiezan a regresar. Los sindicatos bancarios de la misma manera, ahora hay más club deals que sindicatos, y en particular en México una caída muy importante del PIB entre 2008 y 2009, lo cual nos obligaron a hacer replantear nuestro programa. ¿Qué hicimos?
Primero, y voy a repasar uno por uno más con brevedad, combinamos greenfields con brownfields, es decir, autopistas existentes con aforos probados, con autopistas nuevas, salían en paquete, junto con el Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras, el Banco de Desarrollo de México. Desde el 2008 se ha sustituido a la banca comercial ofreciendo créditos engrapados, explicaré un poquito más adelante. Hay proyectos que estamos desarrollando como concesiones directas al Fonadín con recursos de ellos. Se están reestructurando concesiones existentes para que ellos mismos puedan hacer nueva infraestructura. Tenemos un segundo paquete de proyectos de prestación de servicios, tarifa sombra. Están abriendo opciones para financiamiento con dinero de las pensiones, de las AFORES. Estamos revisando documentos de las licitaciones para facilitar la participación de los licitantes y está mejorando el entorno regulatorio, así como están participando ya de manera más intensa la Banca de Desarrollo Internacional, en particular el BID y el Banco Mundial. ¿Cómo estamos combinando los brownfields con los greenfields? Para resolver el riesgo de la demanda en las nuevas concesiones, los paquetes se han rediseñado, se han reducido y combinamos autopistas existentes, repito, con aforos probados, con más carreteras para construir en una misma región. Redujimos la cantidad a un rango de entre 200 y 500 millones de dólares estos paquetes. Vieron, el primero fue de 4,000 millones, el FARAC 1. Tenemos 3 paquetes ahorita en concurso: Pacífico Sur, el noreste, el paquete de Michoacán, 3 más en preparación: Querétaro, Campeche, Baja California Sur. En su conjunto, entre autopistas existentes y autopistas nuevas, son como 20 las que comprenden estos paquetes. Este es un ejemplo, el de paquete de Michoacán. ¿Cómo van los financiamientos engrapados? Esto los ofrece Banobras y Fonadín a todos los concursantes nacionales e internacionales y fondean el proyecto hasta en 70% de la inversión. De este 70%, más o menos 30% es Fondo Nacional de Infraestructura, crédito subordinado, y el 70% de este 70% es deuda senior que pone Banobras. El Pacífico Norte fue el primer ejemplo de este engrapado, donde el crédito senior fue de 3,700 millones de pesos y el subordinado de 1,500, con las características que ven ahí. Las autopistas que estamos construyendo como concesiones a Fonadín son autopistas que tenían un incierto nivel de demanda, greenfield, y actualmente los bancos y las empresas constructoras son muy reticentes a esto, sobre todo en proyectos de esta envergadura. Se está construyendo con dinero del Fonadín y terminando, y después de ponerlas en operación, se relicitarán ya como activos existentes a la iniciativa privada. Estos son proyectos de más de 340 kilómetros de longitud en su conjunto, con inversión cercana a los 1,500 millones de euros. Estas están en construcción actualmente. También estamos reestructurando las concesiones existentes. Tenemos 17 concesiones del periodo anterior, donde el título de concesión permite ampliar estas concesiones. Van a construir estos 12 concesionarios 742 millones de kilómetros más. Todas estas, por ejemplo, Libramiento de San Luis Potosí va a complementar con 31 kilómetros más todo el circuito de libramiento, y así tenemos todo. Vamos a hacer un libramiento ferroviario nuevo. En más de 100 años no se había hecho un cruce fronterizo con los Estados Unidos, con concesiones existentes, las cuales se están asociando con empresas mexicanas e internacionales, más de 642 kilómetros y una inversión superior a los 1,300 millones de euros. Esto ya está pasando ahorita. Un segundo paquete de PPS, también consignados a iniciativa privada, una longitud total de 858 kilómetros. Son estos cinco proyectos, 860 kilómetros, con una inversión de más de 750 millones de euros. Esos son concesiones de tarifa sombra.
Otras opciones de financiamiento con fondos de inversión de infraestructura, los certificados de capital que ya se aplicaron al FARAC 1, los SECADES, algunos fideicomisos para desarrollo, fondos soberanos y instituciones multilaterales como el BID, que ya está participando en un proyecto consignado de Oaxaca Puerto Escondido. Finalmente se están revisando los documentos, flexibilizando enormemente las bases de licitación, las condiciones de las garantías, se están adoptando plazos mayores para los cierres financieros, que ahora es más difícil que con anterioridad. Estamos realizando ya talleres directamente con cada proyecto de concesión y los licitantes. Se ha cambiado de manera importante, está cambiando el marco regulatorio, está una nueva ley de acciones públicas privadas a punto de ya aprobada por el Senado, está en la Cámara de Diputados. Se cambió la ley de expropiaciones para facilitar la liberación del derecho de vía. Hay otros cambios importantes, como el artículo 6º de la ley de caminos, que nos permite ampliar la concesión desde el inicio y no esperar hasta los 25 años, ampliar en tiempo si el concesionario lo amerita. Y en conclusión, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sigue empeñada en lograr los objetivos del Plan Nacional de Infraestructura en materia de carreteros, y para ello requiere dar continuidad al programa de acciones públicas privadas, como lo está haciendo, dado los significativos cambios en los mercados. La ha adaptado los alcances y las características de sus programas a los requerimientos actuales. También está atenta a la evolución de los mercados y se reitera en total disposición de revisar y adoptar esquemas, proyectos y programas para asegurar su éxito. Y finalmente estamos interesados en mantener contactos permanentes con instituciones financieras, afores, concesionarias, fondos de infraestructura, empresas internacionales, y participar en foros como este, donde damos a conocer los productos que estamos desarrollando. Con esto termino y por su atención les doy las gracias. Nuestro país tiene ahora un ministerio que se denomina Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que sustituyó al antiguo Ministerio de Obras Públicas. Entonces, actualmente nos dedicamos a realizar obras de infraestructura y también de gestión de transporte. Como ustedes ven, la ubicación de nuestro país en Sudamérica es la que se indica ahí, con la red de carreteras. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene a cargo la administración de la red vial estatal. La red vial de nuestro país está subdividida en la red vial nacional, que son todos los caminos públicos que tenemos, que alrededor de 45.000 kilómetros de carreteras, que se dividen en la red estatal, que es aproximadamente 8.656 kilómetros. Es la red estatal, que está compuesta por corredores arteriales y por vías colectoras. Y el resto se divide en caminos vecinales a cargo de los organismos seccionales, que en nuestro país son los consejos provinciales o gobiernos provinciales. Y también tenemos aparte otro sinnúmero de kilometraje, que son las redes urbanas, En la actualidad, por disposición del señor Presidente de la República, todos los proyectos relevantes cuyas vías soportan un tráfico intenso se están construyendo a nivel de pavimento rígido. Es algo importante, un importante cambio que se ha dado en nuestro país, cambiar el tipo de capa de rodadura de nuestras carreteras, ir cambiando paulatinamente de pavimento flexible a pavimento rígido. En la lámina que ustedes están viendo está en esquema de la organización del ministerio en la actualidad, en la cual ustedes ven hay dos viceministerios, el viceministerio de Infraestructura de Transporte y el viceministerio de Gestión de Transporte. En lo que refiere a la infraestructura de transporte, administramos lo que se debe a la red estatal. La red estatal son los 8.656 kilómetros y están administrados por la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte, que cuenta con 4 direcciones, son la Dirección de Diseño, la Dirección de Construcciones, la Dirección de Conservación y Mantenimiento y la Dirección de Gestión Ambiental. En la lámina que se está viendo ahí están indicadas
la red estatal, ¿no? La red estatal, que está compuesta por corredores arteriales que van longitudinales y transversales, uniendo los puntos de frontera con Colombia, con el Perú y con los principales puertos que tenemos en el país. Y las verdes son las denominadas vías colectoras que sirven para alimentar a la red estatal. Un mapa en el cual se indica el estado de las carreteras en base al IDI, ¿no? Bueno, en la actualidad, la red estatal que cuenta nuestro país está conformada por vías intervenidas directamente por el gobierno, por vías concesionadas y vías delegadas a los gobiernos provinciales y el resto en mantenimiento. Como ustedes pueden ver, tenemos aproximadamente 3.381 en vías con pavimento flexible, 1.118 con pavimento rígido, un pequeño porcentaje, 160 kilómetros aproximadamente con doble tratamiento superficial. En total, a cargo directo del Ministerio, están como 6.000 con las vías de mantenimiento. Las vías concesionadas son 1.300 y pico, y las delegadas 562 kilómetros. En total, el 100% de la red que cuenta nuestro país, la red estatal, ¿no? En el actual gobierno en todo el país ha intervenido 4.680 kilómetros de carreteras y 16.967 metros lineales de puentes. Ha concesionado 1.349 kilómetros y delegado a las entidades seccionales 562 kilómetros, y en mantenimiento están 2.061 kilómetros, da un total de 8.656 kilómetros, con una inversión total aproximada, ¿no?, de 2.265.884 millones. En un plan de mantenimiento, rehabilitación que se realizó en el gobierno actual, ¿no?, que ha durado 3 años y estamos por culminar. El total de inversiones, como ustedes pueden ver, es creciente en la actual administración, y se ha llegado a una inversión codificada de 4.500 millones aproximadamente y una devengada de 2.600 y pico. Bueno, ahí tenemos un mapa de tipo, casi todas las carreteras de nuestro país, de la red estatal, por supuesto, tienen pavimento, ¿no?, tipo flexible o pavimento rígido. Los proyectos ejecutados, intervenidos, como ustedes conocieron ya, son como 4.600 kilómetros. Se ha puesto especial énfasis en cambiar la capa de rodadura, como lo están indicando, de pavimento rígido, de pavimento flexible a pavimento rígido, y actualmente se están culminando muchos de esos proyectos. Dentro de la red intervenida tenemos proyectos de alta prioridad dada por el Ejecutivo, entre los cuales tenemos un proyecto importante que es la carretera, el proyecto Manta-Manaos, ¿no? O sea, es un proyecto de integración con Perú y con Brasil. Tenemos ahí toda la red estatal, ¿no? Son todas las carreteras. Generalmente nuestra nomenclatura es la E15, E25, E35 y 45, que son los ejes longitudinales, y los transversales de la E10, E20, E30, E40 y E50, son los ejes transversales. En cuanto a la demanda, tenemos ahí unos mapas, como ustedes pueden ver, de flujograma de tráfico, en los cuales indican los principales corredores en los cuales el tráfico ya amerita una intervención mayor de ensanchamiento o de autopista, como veremos después. Eso es el tráfico al 2011. Al 2021 tendremos ese tráfico para justificar las construcciones que vamos a realizar. Bueno, dentro del programa actual, el señor Presidente de la República ha dispuesto simplemente un plan de modernización de la red vial con la construcción de carreteras tipo autopista, ¿no? Entonces,
tenemos ahí del plan maestro que está en vigencia, tenemos el plan que se llama el Plan de Optimización Operativa de la Red Estatal, en la cual se pueden notar ya algunos de los corredores en los cuales tenemos que intervenir inmediatamente para poder adecuar la demanda de tráfico que se ha presentado. Dentro del programa de autopistas, entonces, ustedes pueden ver ahí, las prioridades más altas son los corredores que están marcados en negro, que unen las principales ciudades. Tenemos un eje que va de Quito a una ciudad de Santo Domingo, los que están en negro, ¿no? Y la de Santo Domingo hacia la frontera con el Perú, ¿no? Esa es una nueva prioridad de construcción nueva de autopistas, tipo carretera autopista. También tenemos la de alta prioridad que forma parte del eje multimodal Manta-Manaos, que va de Manta, pasa por una ciudad de Quevedo y llega hacia otra ciudad que se llama Latacunga. Luego tenemos otra autopista que está en rojo, que irá desde Guayaquil hasta Manta, y una autopista de tipo enlace turístico que va de Guayaquil hasta Santa Elena. También tenemos una vía que actualmente está en construcción, una ampliación que va de Quito hacia el puerto de Esmeraldas, y la ruta concesionada que tenemos que une la frontera norte del Ecuador en un sitio denominado desde una ciudad de Tulcán con otra ciudad que se denomina Riobamba. Esa es la red propuesta de autopistas, la cual tendrá una inversión aproximada de 5.000 millones de dólares, unos 4.000 millones de euros, ¿no? Entonces ahí tenemos los tramos que están ya en estudio, y tramos que están actualmente en ejecución. Por ejemplo, la que está en ejecución en este momento en ampliación es la carretera Santo Domingo a Esmeraldas, y la que está concesionada, que se está ampliando a 6 carriles, la Tulcán-Riobamba. Son ejes por el corredor andino que está en celeste. La que le estoy indicando, Santo Domingo Esmeraldas, está en azul. La nueva vía tenemos de Quito a Santo Domingo, que está en verde, ¿no? Que está en verde, actualmente se encuentra en ampliación, es una vía delegada al Consejo Provincial de Pichincha, el gobierno provincial de Pichincha, pero dado a sus características de diseño, lo que se piensa es reemplazar con una autopista totalmente nueva y moderna, porque la ampliación que se realiza actualmente va siguiendo el antiguo trazado, ¿no? Que es un trazado de alta montaña y con características pobres para el tráfico. Los tramos que se piensan intervenir inmediatamente tipo autopista está en rojo, la que va desde la ciudad de Santo Domingo hacia una ciudad que se denomina Milagro, y la que está en azul oscuro, que va desde Milagro hasta la frontera con el Perú, que es la carretera Milagro-Huaquillas. La está en amarillo, color amarillo, es la Guayaquil-Manta, y la que está en fucsia es la carretera Manta-Quevedo-Latacunga. Todas estas se las piensa realizar de forma autopista, ¿no? Bueno, el primer intento, el plan inicial sería las vías que están en negro, ¿no? Las otras están en construcción, como hemos visto. También existe a nivel de idea la posibilidad de construir un tren de alta velocidad entre Ibarra y Riobamba, que está en rojo, ¿no? Debido a que la carretera actual, la que está en ampliación a 6 carriles, recorre por zonas altamente pobladas, en donde es muy difícil darle las características de autopista. Lo que se está haciendo es ampliar a 6 carriles, pero debido a la vecindad con diferentes poblaciones y a la urbanización desordenada que se ha producido, trae algunos inconvenientes.
Entonces, a nivel de idea estaría la construcción de ese ferrocarril. Pero en definitiva, las vías que se piensan realizar son las que están en negro, ¿no? La Quito-Santo Domingo, la Santo Domingo-Huaquillas, la Guayaquil-Santa Elena, y también a nivel de idea se encuentra una carretera hasta una ciudad, la tercera ciudad de Cuenca, ¿no? Nosotros tenemos 3 ciudades importantes, como son Quito, Guayaquil, que están con una población alrededor de 3 millones de habitantes, y Cuenca, que es una ciudad de mediano porte, estará alrededor de unos 800.000 habitantes al momento. Entonces ese es el eje fundamental de autopistas que se piensa construir en nuestro país, más el eje multimodal Manta-Manaos que les había indicado. Bueno, ahí se tiene una primera instancia el programa de inversión que se piensa realizar, aproximadamente unos 1.100 millones o 1.200 millones de dólares por año. El primer año, que parte en el 2011, generalmente se realizarán los diseños correspondientes. Los diseños correspondientes, ya a partir del año 2012 comenzará la inversión ya en la construcción, que generalmente son 1.200 millones de dólares anuales y nos da una inversión total de cercana a los 5.000 millones de dólares. Una primera evaluación para la construcción de las autopistas, generalmente en primera instancia, ¿no? Todo depende del diseño que se tenga y la zona en donde se realice, pero en un promedio de 4 millones de dólares por kilómetro. En lo que respecta a los estudios, aproximadamente serán 50.000 dólares por kilómetro. Bueno, generalmente nuestras normas de diseño están indicadas en ese cuadro. Las que se denominan vías R1 y R2 son tipo autopistas, ¿no? Las secciones transversales, como ustedes están viendo, será para la R1 con una separación entre carriles, y la R2 que se divide con esta estructura jersey intermedia, ¿no? Generalmente son vías, como ustedes saben, de poca accesibilidad. Y generalmente los principios técnicos que se están queriendo imponer es proveer la máxima seguridad a los usuarios, defender la clasificación funcional que tenemos actualmente en las vías, maximizar el uso de la capacidad vial, minimizar los costos operativos, demoras, costos sociales, minimizar el impacto ambiental. O sea, es algo nuevo en nuestro país, porque generalmente lo que se ha hecho antiguamente con la construcción de vías es destruir el medio ambiente por las características de construcción que tenía, y en este caso será de minimizar el impacto ambiental y mejorarlo totalmente. Proponer soluciones costo efectivas, y las vías actuales que tenemos servirán como vías de servicio para alimentar a las autopistas. Esa es una idea fundamental. Ya no se quiere realizar los trabajos por las vías existentes, sino utilizando los corredores que se tienen para implantar las vías autopistas lateralmente, con la idea de que se maximicen los diseños, ¿no? Y se puedan utilizar todas las nuevas tecnologías de construcción para provocar el menor impacto ambiental posible. Los criterios que están tomando son que las autopistas tengan una movilidad de 90% y una accesibilidad de 10%. Bueno, estos son criterios de diseño que ustedes conocen. Las autopistas, velocidades entre 100 y 120 kilómetros, no paradas, no peatones, solo conexiones solo con vías arteriales, y a diferente nivel generalmente, ¿no? Bueno, algunas. Entonces, en la actualidad tenemos ya algunos estudios que se han contratado, ¿no? Pero esos estudios, el alcance de los estudios estaba con el criterio y la idea anterior,
Entonces hay que hacer un proceso de adecuación de los estudios en curso que puedan implicar los cambios en el trazado, realizar contrataciones nuevas incluyendo el concepto de autopistas, contratar los estudios en los tramos faltantes. En cuanto a los tramos que están en construcción, para las vías ya construidas, revisar el trazado y adaptarlas al concepto de autopistas. Las vías que están en proceso de construcción, Santo Domingo, Esmeraldas y Panamericana, adaptarlas al concepto nuevo de autopistas. Y las vías no intervenidas, hacerlas con este nuevo concepto. Bueno, además de lo indicado, el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas está obligado a contar con un plan estratégico de conservación y mantenimiento de la red estatal que le permita actuar bajo un programa de actividades que precautele los recursos necesarios para conservar y mantener en óptimas condiciones de servicio este patrimonio vial. Nuestro plan maestro de infraestructura fue realizado en el año 2001 y se encuentra en proceso de revisión. Actualmente se está en proceso de contratación, haciendo un llamado a compañías internacionales para que intervengan en la licitación y puedan realizar esta revisión y adecuación del plan maestro de infraestructura vial. Bueno, entonces el plan maestro, entre otras cosas, tiene el plan de modernización de la red vial estatal y un plan de conservación y mantenimiento, ¿no?, en el cual se trata de mantener siempre un índice de servicio alrededor de 4 a 4.2 continuamente, ¿no? Entonces, lo que se trata es de conservar la red vial estatal en un estado óptimo de servicio, programar oportunamente las tareas prioritarias de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la red estatal para maximizar la inversión, contar con los elementos de juicio para coordinar con los diversos administradores de la red estatal sobre las actividades de conservación y mantenimiento, inversión y programación. Como ustedes pueden ver, el programa actual de rehabilitación y mantenimiento que emprendió la administración actual del presidente Rafael Correa nos va a dar una gran cantidad de vías que tenemos que mantener, porque son vías ya rehabilitadas o reconstruidas en buen estado. Por lo tanto, tenemos que implementar un plan de mantenimiento y conservación para esos 6.000 kilómetros aproximadamente de carreteras nuevas. Bueno, hay algunos planes complementarios, como el de consolidar la red vial nacional para beneficio de todos los ecuatorianos y extranjeros que residen o visitan el país. Ese es un plan de señalización de seguridad y turística, ¿no? El otro punto es definir claramente las competencias del Ministerio y de las corporaciones seccionales respecto a la administración del vial en el país. Actualmente ya tenemos una ley en la cual es clara y contundente respecto a la administración de la red vial. La red vial estatal está a cargo de nuestro ministerio y las redes de caminos vecinales provinciales están a cargo de los gobiernos provinciales. La red urbana está a cargo de los municipios. El siguiente punto es promover la descentralización vial y la modernización de la administración pública, implementando unas denominadas subsecretarías regionales, dependiendo del ministerio, ¿no? Estas subsecretarías son siete subsecretarías regionales que planifican las redes viales a nivel regional. Se está dotando a toda la red estatal con el equipamiento de seguridad vial necesario para guiar, informar, advertir y reglamentar el tránsito de los usuarios, también para dotar con el equipamiento mínimo necesario para salvaguardar vidas y para reducir la severidad de los impactos en caso de accidentes de tránsito, lo cual permitirá contar con recursos humanos dedicados a la investigación aplicada a la resolución de problemas específicos sobre transporte e infraestructura. A través de este plan se institucionalizará la investigación, el debate técnico y productivo y la difusión libre de experiencias, de soluciones e innovaciones tecnológicas, así como la evaluación de estas innovaciones. Resulta que tenemos grandes problemas en el país debido a que ha habido poca investigación en este campo y entonces han desperdiciado muchos recursos en la construcción, a veces sin ningún control. Por lo tanto, el señor presidente también
decidió que se implemente este servicio de investigación para resolver nuestros problemas, ¿no? Tenemos muchos problemas porque geológicos, geotécnicos especialmente, debido a que, como ustedes podrán imaginarse, tenemos 3 zonas perfectamente definidas: la zona costanera, zona montañosa, en la cual hay grandes fallas geológicas que impiden a veces completar los proyectos de construcción de carreteras adecuadamente, y tenemos una zona selvática que tiene otro tipo de problemas geológicos, geotécnicos, con suelos lateríticos que causan problemas a la construcción de nuestras vías. Bueno, muy rápidamente tenemos, ya estoy por terminar, la ubicación de los aeropuertos internacionales: Quito, Guayaquil. Actualmente estamos construyendo 2 aeropuertos tipo internacional, uno alterno cercano a Quito, que es el aeropuerto de La Tacunga, y otro en la zona selvática amazónica, que es en la ciudad de Tena. El aeropuerto de Quito está construyendo un consorcio canadiense, y el aeropuerto de Guayaquil está en servicio actualmente en buen estado, pero se lo intenta reubicar hacia otra zona. En las zonas, en lo que respecta a la infraestructura del transporte marítimo, contamos con 4 puertos, en los cuales tenemos el puerto de Esmeraldas, el puerto de Manta, que va a ser completamente readecuado debido a este proyecto multimodal que se denomina Manta-Manaos, en el cual se tendrá que hacer una inversión muy grande, mayor a $5.000 millones. Tenemos el puerto de Guayaquil, uno de los puertos más importantes de Sudamérica, que tiene gran volumen de carga, y también está ya en un nivel de servicio bajo, por lo cual se intenta construir uno nuevo en la zona de Pozorja, una zona cercana a Guayaquil, y otro puerto en la zona sur, que es el puerto Bolívar, que servirá también para el intercambio de productos desde la costa ecuatoriana hacia la zona selvática del Perú, por intermedio de la carretera Puerto Bolívar, Loja, Zumba, La Balsa, que es el punto de conexión con la frontera peruana. Ahí la ubicación de los 4 puentes y la ubicación dentro del contexto sudamericano en cuanto a importancia, ¿no? De Guayaquil es el puerto número 11. Sí. Bueno, eso es todo lo que les puedo informar en honor al tiempo. Espero haber dado la información por ustedes requerida. Muchas gracias.